RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Hola amigos, una nueva jornada de diálogo y reflexión. Esta vez tenemos a Jorge Chávez como invitado especial. Es una persona de amplia trayectoria en la vida del Perú, ha sido presidente del Banco Central de Reserva, dirige una importante página de opinión en economía y política que tiene que ver con Maximice, que es un think tank, un centro de expresión y de reflexión sobre los problemas que acontecen en la vida nacional. Adelante, Jorge Luis, desde Cajamarca. Buenas tardes, Jorge. Un gusto saludarte y tenerte en el programa. Amigos, estamos con Jorge Chávez Álvarez, ex presidente del Banco Central de Reserva, y vamos a hablar un poquito de la macroeconomía y de qué podemos hacer para reactivar el país. Jorge, la primera pregunta que quisiera hacerte es, con la pandemia todo se puso muy complicado, no solo el país, el mundo, y ciertamente algunos sectores se han reactivado como bastante bien, como la minería, felizmente, que es una locomotora de desarrollo nacional, pero hay otros sectores que están ralentizados y impacta directamente en la economía de las clases medias y de las clases populares. ¿Por qué no aplicamos políticas keynesianas o neokeynesianas? Eso es lo que yo aprendí en la universidad y me encantaron. Jorge Luis, un saludo. Muchas gracias por la invitación y bueno, la economía está en realidad en una recesión, ¿no? O sea, técnicamente estamos en medio de una recesión y la minería no es que esté prosperando porque la inversión minera se ha venido para atrás y la producción minera actualmente que muestra una evolución positiva es porque simplemente durante todos los meses que hubo conflictos sociales fuertes y se paralizaron varias minas, entonces se están poniendo al día y como también los precios del cobre están bajando y hay temor a que puedan seguir bajando dado que la economía china que demanda el 40% de las materias primas a escala mundial está en declive su crecimiento y digamos con además amenaza una crisis inmobiliaria que podría llevar la economía aún a una desaceleración mayor. Todo esto hace que los mineros prefieran vender más hoy a tener que producir mucho menos mañana a precios más bajos, ¿no? Entonces eso está favoreciéndonos en el corto plazo porque si no ya estaríamos con un crecimiento aún peor, ¿no? Los pronósticos de crecimiento del Producto Bruto Interno para el Perú en el año 2023, que empezaron muy auspiciosos, tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía postulaban primero 4%, después 3.5%. Ahora ya han ido aceptando la cruda realidad. Maximice nuestra proyección es del 0,5% para este año. Somos más ácidos que la mayoría de los analistas que han divulgado sus proyecciones y bueno, y es que la verdad que si bien el gobierno de Dina Boluarte de alguna forma generó una cierta tranquilidad, digamos, en los agentes económicos ante la amenaza que significaba el gobierno de Castillo de un desgobierno absoluto, ¿no? Y además muy comprometido con dar una especie de golpe de timón fuerte con la convocatoria a una constituyente, y digamos sin tener
mayor capacidad de poder dirigir la nave, que es una nave muy compleja como es el Perú, ¿no? Entonces eso generó una cierta tranquilidad, pero digamos, poco a poco este gobierno ha ido desdibujándose. Hace poco acaban de cambiar a lo que a mi criterio era la mejor ministra que había en el gabinete, la ministra de Transportes, una persona honesta, técnica, muy bien preparada en el sector, y lamentablemente la han retirado, ¿no? Y entonces, ¿qué vendrá ahora? Además que en otros cargos de gabinete también hay personas no idóneas, los vínculos que se tejen entre el Ejecutivo y un Congreso totalmente cuestionado y muy comprometido con actos de corrupción. Jorge, la pregunta que te debo hacer es, a partir de lo que has dicho, que es preocupante, vivimos una recesión, un crecimiento de medio punto, ni siquiera atiende a la cuarta parte de la población económicamente activa que cada año ingresa, es decir, los jóvenes están condenados al desempleo. Hay inseguridad física. Las calles no dan la tranquilidad necesaria y eso también está influyendo en la economía. Tenemos una inflación de costos que viene de afuera, la guerra, el fenómeno del Niño, y también estamos sufriendo una inseguridad alimentaria por la falta de abono, ha hecho que se reduzca la oferta y estamos frente a una espiral de preocupación importante porque casi hemos duplicado la pobreza que teníamos antes de la pandemia. Estamos frente a un cuadro y no vemos que el norte esté claro, que haya una brújula que nos permita generar confianza y tener identificados cuáles son los objetivos de corto y mediano plazo. Es más, en minería, la granja parece que no va, hay problemas con la granja. El segundo proyecto, Yanacocha, no camina porque ha sido pateado, postergado. Ni de qué decir de Tía María, estamos frente a una situación inquietante. ¿Cómo conformarnos con este establishment tan incierto? Bueno, la verdad que no habría que conformarse. ¿Qué hacer? Es complicado, ¿no? Porque desde la izquierda y, bueno, toda la gente de Castillo demandan la salida de Dina Boluarte, pero en realidad lo lógico y lo que la gran mayoría de los peruanos están apostando de hace bastantes meses es a que tanto el Congreso como el Ejecutivo acorten su periodo de mandato y se convoque a un proceso electoral que tiene que evidentemente ser organizado bajo reglas de juego que garanticen que haya gobernabilidad, que haya un nuevo gobierno competente, ¿no? Y que no se repita lo que estamos viviendo. Que si no hay la sabiduría de seguir a la voluntad de las mayorías que piden que se adelante las elecciones, si hay la terquedad de afianzarse a los puestos y ver los problemas que estamos viendo, la economía puede caminar. Algo puede haber un punto intermedio entre ese esquema que vemos que claramente es rechazado por la presidenta y ni qué decirlo del actual Congreso. Entonces, ¿cuál sería el punto intermedio? ¿Hay un punto intermedio o definitivamente estamos en una crisis que se va a ir ahondando? Yo creo que se va a ir ahondando la crisis. ¿Por qué? Porque, digamos, para poder lograr un punto intermedio, se necesitaría voluntad política, es decir, y en la expresión de una voluntad política a nivel de la presidenta, o de la presidente, perdón, ¿no? De la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque ella tendría que convocar a un gabinete de estadistas, de lo mejor de los peruanos, para expresar una voluntad que de verdaderamente hacer un gobierno que esté, digamos, encaminando al país por un rumbo cierto y no como ahora que sigue por un rumbo incierto, ¿no? Y eso no se ve, ¿no? No se ve, no hay
un afán de convocar a los mejores peruanos, sino que mira lo que a quien se ha nombrado como ministro de Justicia, gente totalmente cuestionada, que está vinculada con casos de corrupción, y así, ¿no? Seguimos nadando en la mediocridad, ¿no? En la eventualidad que se cumpla lo que informa a cada rato el Instituto Geofísico del Perú, de que estamos frente al riesgo inminente de un sismo de mayor magnitud que puede producir una tragedia en Lima, el fenómeno del Niño, que no nos termina de soltar, porque hay también el pronóstico de que se puede generar un escenario muy complicado en el verano, que no se cierra esa posibilidad, que ocurra algo de este tipo. La caja fiscal puede soportarlo. ¿Estamos haciendo lo necesario para poder enfrentar ese problema o el riesgo es inmenso? Yo creo que, bueno, el riesgo, como tú bien lo has señalado, es bastante alto, no solamente de un sismo fuerte, sino también el cambio climático, todos los problemas del Niño, o sea, vamos a tener un año muy duro en lo que queda del año, y también el próximo año se ve como un año bastante incierto, ¿no? Si crecemos un poquito más de lo que vamos a crecer este año, tenemos que darnos con una piedra en el pecho, pero en realidad yo creo que vamos a tener varios años de aumento de pobreza, ¿no? La pobreza ya va a bordear el 30% nuevamente, va a llegar a esos niveles que ya se habían superado, habíamos llegado al orden de 20,4% antes de la pandemia, y estamos nuevamente retrocediendo, y eso va a aumentar el desempleo, sobre todo juvenil, ¿no? Cada vez más grande. La única manera de revertir esto es con un gabinete sumamente talentoso y que goce la confianza de los inversionistas, porque esto no se soluciona con presupuesto público. El presupuesto público cada vez está más acogotado. El ministro de Economía lanza plan tras plan, le llama Compunche Perú, le cambia de nombre a los planes, pero vienen a ser medidas donde se saca plata de un bolsillo para ponerlo en el otro, y en realidad no pasa de eso. Cuando lo que deberíamos hacer es atascar muchos proyectos privados que están postergados, ¿no? Porque no hay confianza, porque no se cree en la capacidad del gobierno de poder manejar situaciones de conflicto social, que también se podía manejar bien, y sobre todo quitar esta espada de Damocles digamos, de un gobierno que lamentablemente está con las manos ensangrentadas porque han muerto, pues, decenas de peruanos, ¿no? Y eso, alguien tiene que pagar los platos rotos de eso, y si el actual premier era entonces el ministro de Defensa, y él, digamos, bajo su responsabilidad política, porque es el ministro el que tiene responsabilidad política, pues lamentablemente él tendría que haber dado un paso al costado hace rato, y ya a estas alturas es un poco tarde, porque, digamos, ya la propia presidenta le es muy complicado. Ella misma ya está, digamos, moralmente muy comprometida, y los peruanos quieren su salida, ¿no? Entonces, yo creo que ella desperdició una oportunidad de oro de poder haber convocado un gabinete independiente, ¿no? Y con mucho predicamento, tanto interno como internacional, ¿no? Jorge, siento, digamos, es importante que conversemos un poquito sobre dos cosas que me preocupan. En primer lugar, has mencionado indirectamente la base tributaria en este país. La caja fiscal es sacar la plata de un bolsillo para meterla a otra, está muy tensa, está muy presionada, etcétera, etcétera, cosa que sabemos. ¿Qué piensas tú respecto a poder incorporar a la tributación a más peruanos? Parece que la mano dura de SUNAT no es suficiente, parece de que deberíamos ser un poquito más creativos y generar incentivos, etcétera, etcétera, para que más peruanos que generan riqueza desde la informalidad puedan encontrar un motivo y una razón valedera para poder, digamos, subirse a la tributación y empezar a aportar un poco más, que lo necesitamos urgentemente. Entiendo que los servicios públicos son
muy malos en muchos aspectos y la gente no tiene el interés. Pero bueno, no podemos quedarnos con eso. Tenemos que invitar a los peruanos, a los productores, a los emprendedores, a la MIPE, a la MAPE, a que realmente se sumen en el esfuerzo de tributar un poquito y ayudar al país a salir adelante. Eso es lo primero que te quiero preguntar. Pero tengo una segunda preocupación. Aplicando las políticas de los últimos años, bajamos la pobreza a 20%, 19%. Vino la pandemia, vino lo que vino y estamos en 30%. Oye, no tenemos, o sea, este esfuerzo gigantesco de sacar a la gente de la pobreza no es resiliente. Nos hacen así y volvemos todos a la pobreza. ¿Nos puedes explicar un poquito qué está pasando ahí? ¿Por qué nuestro paso de la pobreza a la no pobreza es tan frágil, tan precario? Estornudamos y volvemos todos a la pobreza. Eso es. Bien, bueno, para empezar, estamos en medio de una crisis fiscal, ¿no? Y hay que decirlo abiertamente. En este momento están cayendo los ingresos tributarios a tasas bastante elevadas y de otro lado tenemos que tras la pandemia el Perú fue uno de los países que lanzó el salvavidas más grande casi del mundo. O sea, estamos entre los 2-3 países que lanzó el salvavidas más grande. Reactiva Perú, por ejemplo, un programa que se financió con 10.000 millones. Pero se está ahogando con dólares. tasas de renovación mucho más altas. Así es, o sea, un programa lamentablemente mal diseñado, ¿no? Los recursos, la mayoría de esos recursos fueron orientados a las grandes empresas que tenían sus propias garantías y que no requerían garantías del Estado y hubieran podido tener acceso a financiamiento sin necesidad de Reactiva Perú. Y las empresas, pequeñas empresas, especialmente las informales, no tuvieron ningún acceso a estos recursos. Y esos son los que han sucumbido en el camino, han cerrado sus puertas y se ha generado un masivo desempleo, subempleo, y entonces la situación empeoró. Ahora, como bien dices, ya veníamos de una situación en la cual Perú había logrado reducir drásticamente el nivel de pobreza. Sin embargo, el nivel de vulnerabilidad económica que se mide es el rango de ingresos en que las personas están relativamente cercanas a la línea de pobreza y que cualquier sacudón los lleva nuevamente a una situación de pobreza. Ese nivel de vulnerabilidad siguió siendo bastante elevado y ahora es aún más alto, ¿no? Entonces, esa es la razón. Y uno de los problemas cruciales que siempre ha tenido Perú por mucho tiempo y que se ha venido agudizando gobierno tras gobierno, es la informalidad, ¿no? Somos una economía en la cual los peruanos tienen un empleo básicamente informal, cerca del 80% viven de la informalidad y sus ingresos son ingresos del día, ¿no? Si no ganan nada en el día, simplemente dejan de consumir. Entonces, esa es la razón por la cual, digamos, somos una economía con poca resiliencia, ¿no? Sin embargo, digamos, a nivel macroeconómico seguimos siendo resilientes. Tenemos reservas internacionales elevadas, ¿no? Tenemos una situación fiscal que ha entrado en crisis, pero que parte, digamos, su punto de partida es de haber tenido inclusive ahorros fiscales acumulados por muchos años y que ahora se han ido agotando, ¿no? Pero si no hubiéramos tenido esos recursos, estos fondos, digamos, que permitió los momentos de bonanza del país, hubiéramos caído mucho peor, ¿no? Entonces, pienso que no es fácil emprender una reforma tributaria en estas circunstancias, menos aún si es que no hay un gabinete de ministros sólido.
Una reforma tributaria es un tema bastante complejo y que requiere además generar consensos muy importantes, y esa muñeca política para generar esos consensos no los tiene el actual gobierno. O sea, Dina Boluarte no podría sentarse con tirios y troyanos y ponerlos de acuerdo, ¿no? Y tampoco lo puede hacer ninguno de sus ministros actuales, ¿no? O sea, y digamos, el ministro de Economía es un muchacho que digamos, es un técnico de carrera ahí en el ministerio, pero que el cargo pues es un cargo político, ¿no? Y un político tiene que tener una visión, haber estado en el otro lado de la mesa, por lo menos en algún momento de su vida, y eso no lo tiene él y no lo tiene muchos de los que están en el gabinete. Entonces no conocen la realidad del país, ¿no? Y no tienen, digamos, una visión política o tecnopolítica, digamos, de la situación que hay que afrontar. Una pregunta, el tema de la presión tributaria de la que hablamos, que está en 16 o 17%, tiene que ver con el crecimiento del Perú ilegal. Vemos que crece la economía ilegal, la minería, por ejemplo, que no responde a ningún protocolo, cada vez toma más cuerpo. Y se ve que está impactando en los ecosistemas, no solamente de Madre de Dios, sino ahora también en la cordillera del Cóndor y en otros lugares del Perú. ¿Qué mala o buenas para ti señal de mercado es hacer renunciar a la ministra de Educación en cuanto al Congreso aprueba por la vía rápida que se incorporen 14.000 docentes que salieron jalados? Uh-huh. ¿Qué señal estamos dando al mercado? Que no, la meritocracia no importa, la podemos tirar al tacho y así el Perú va a caminar. ¿Ese tipo de decisiones influyen en la economía, influyen en la gobernabilidad? Sí, claro, indudablemente que es, digamos, la manera en cómo han ocurrido esos sucesos son deplorables, ¿no? Pero también es cierto que esta pugna entre aquellos que defienden la meritocracia y los que, digamos, no la defienden o quieren hacer populismo con los maestros, ¿no? O sea, es una pelea entre dos posturas sumamente simplistas. Lo que el Perú necesita es una reforma educativa de alto alcance que ponga al Perú entre los países digamos, más competitivos en las próximas décadas, mirando a un futuro donde la inteligencia artificial, las tecnologías de punta están dando un vuelco tremendo en el tema educativo, y ni del lado de quienes han defendido la meritocracia ni del otro lado, o sea, hay una visión del tema educativo en toda su dimensión. No basta con decir defiendo la meritocracia, porque la manera en que se evalúa a los maestros no tiene nada que ver con la manera en que tiene que haber un sistema de capacitación permanente y de meritocrático, pero a partir de todo un enfoque de gestión de recursos humanos integral, ¿no? Pero eso no se está haciendo, y es más... Eso no se está haciendo ni la ministra saliente ni los que la han votado, o sea, tienen una idea al menos vaga del tamaño del reto, ¿no? En una década vamos a dejar de ser un país mayoritariamente joven, que es una oportunidad brillante para hacer esas reformas con metas claras que tú planteas, y va a haber costos sociales mayores. Vamos a ser un país de edad media, de edad intermedia. Va a ser más difícil transformar un país que hace que Lima se lleve la mitad del ingreso nacional y que no sea capaz de defenderse frente a cualquier crisis mayor, porque hemos llenado de cemento el valle del río Rímac, el valle del río Chillón, y ahora estamos encima del valle del río Lurín. Ya Lima no se autoabastece, todo depende de los alimentos que vienen de otras regiones, y todo ese mapeo de los desastres, de la prevención, del fortalecimiento del tejido social para hacer que el Perú afronte el calentamiento global, todo eso, las señales son que vamos en retroceso. La pregunta es, si te nombran ministro de Economía, ¿cuáles serían las 3 medidas que tomarías?
Bueno, no me pongo en esa hipótesis de ser ministro, ¿no? Pero, a ver, yo quisiera redondear la idea del tema educativo, más bien, antes de responderte es que esa sería pregunta. una medida importante. Adelante. Bueno, sí. Emprender una reforma educativa de veras y requeriría de un compromiso del ministro de Economía, entre otros funcionarios, para apoyar una reforma educativa. Elevar el presupuesto como Brasil, porque pagamos solamente la mitad de lo que gasta Brasil. El presupuesto del Perú, en términos relativos, no es el principal problema, creo yo. No está entre los peores. Está muy cerca al promedio. No es un tema tanto de recursos, es un tema de enfoque. No puede ser... Y de calidad de maestros también. Claro, la calidad de los maestros, pero la calidad de los maestros... digamos, es cierto que digamos, vienen de universidades o de centros de estudios que no han sido creados así de manera vegetativa y han salido sin ninguna formación adecuada, pero también es cierto que no se puede, digamos, si tú revisas las mejores prácticas a nivel mundial en lo que es evaluación de maestros, hay lo que se llama la evaluación de 360 grados, donde participan los alumnos, ¿no? Participan otros maestros, ¿no? En la evaluación. La evaluación es permanente, no es que hay un examen y si lo pasas te quedas, si no lo pasas te botan. Pero lo triste es que no hay ni una ni la otra. Muchas veces hasta el examen no está bien hecho. Entonces, no es un tema pues de decir meritocracia es pasas el examen o no pasas el examen, sino que no existe un sistema de recursos humanos y un sistema de evaluación de esos recursos humanos. ¿Servir podría ayudar en tanto ser una puerta transparente y predecible de ingreso y de planeamiento de la carrera pública magisterial? Bueno, yo creo que un nuevo Servir, ¿no? Porque Servir ya, la verdad que ha sido, digamos, un fracaso Servir, ¿no? Pero tiene muy poco presupuesto. Sí, solo el 3% de funcionarios pasan por allí. Poco presupuesto y tiene digamos, un monopolio de abogados que manejan el tema de los recursos humanos del país, porque no hay una visión multidisciplinaria dentro de Servir. Entonces, y por lo tanto no ha habido un enfoque más ambicioso, sino un enfoque de decir, oye, si nos aceptan, o sea, un rol muy secundón, ¿no? Se necesita un liderazgo distinto en Servir, ¿no? ¿Y no te preocupa que cada vez hay más niños que nacen con menos kilos de los necesarios para un desarrollo, digamos, de su vida normal, que tengan que verse hackeados porque sus neuronas no van a poder desarrollarse y son condenados de por vida si no reciben una solución urgente? Y hoy tenemos la información estadística, estuvo acá en el programa el ingeniero Abugataz, que nos mostró cómo hoy desde la casa cualquier ciudadano puede monitorear el distrito donde aparecen los recién nacidos que no tienen los kilos necesarios para un desarrollo humano pleno. La pregunta es, ¿no te parece que hay una ausencia de priorizar a este porcentaje de los jóvenes que son condenados de por vida? Claro, de los niños sobre todo, ¿no? O sea, y eso desde el gobierno de Castillo, una despreocupación absoluta por el hambre que atravesaban y que siguen atravesando muchos peruanos, ¿no? No hay en el Perú una política de Estado en términos de seguridad alimentaria, ¿no? Una visión de seguridad nutricional, que es más allá de la alimentación, la nutrición, ¿no? El agua contaminada, que es una de las fuentes más importantes que explican estas enfermedades que padecen nuestros niños, sobre todo en zonas donde hay minería ilegal, ¿no? En Madre de Dios es terrible digamos, a lo que están expuestos nuestros niños, ¿no? Expuestos al mercurio, en fin, y nuestros ríos están totalmente contaminados, ¿no? Y los productos de pan llevar que se compran en las tiendas y supermercados, también hay claro, informes muy preocupantes de contaminación. Así es, contaminación, no hay conciencia ambiental, no hay conciencia de cambio climático. Mira tú este derrame de petróleo en el mar de Lima, ¿no? O sea, frente a la capital del Perú. Pero nuestro mensaje está siendo muy pesimista. Estamos diciéndole a los jóvenes que nos escuchan, sigan el ejemplo de esos 300,000 que se han ido desde que comenzó Castillo su gobierno hasta que se fue. Bueno,
la realidad es así, ¿no? Pero digamos, es un hecho que muchos jóvenes peruanos están emigrando, ¿no? O sea, esa es una realidad que por más que nosotros digamos quédense, digamos, las condiciones objetivas no están dadas, están buscando nuevos horizontes. Los peruanos más capaces son los primeros que se van, lamentablemente. Ese fenómeno sucede en todas partes del mundo, ¿no? Quiere decir que el cambio político, si no se hace, vamos a seguir retrocediendo hasta llegar al fondo. Claro que sí, porque estamos perdiendo nuestro capital humano. Los mejores, los peruanos más preparados son los que se están yendo. ¿Y cuántos años cuesta formarlos? Así es. Pero no hay una falta de capacidad de respuesta. El sistema nervioso está trabado. Hay una mezcla de indolencia, de indiferencia y de corrupción. La pregunta es, ¿tiene que haber una reforma de la clase política urgente? Si no, la promesa de la vida peruana de la que hablaba Basadre se vuelve una utopía. Sí, una reforma política urgente porque son las mafias las que están ya hace rato infiltradas en el sistema político. Estamos hablando de narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contrabando, grupos políticos que tienen deudas entre ellos con las mafias y que por lo tanto no pueden hacer nada contra ellos, ¿no? Estamos viéndolo en México, donde el presidente AMLO prácticamente sale públicamente a defender a las mafias del narcotráfico en México, ¿no? Y algo parecido está sucediendo en Colombia y en el Perú. Estamos así, no estamos gobernados por un Congreso en el cual la mayoría sean de izquierda o derecha, porque por ambos lados están comprometidos con las mafias, ¿no? Jorge, a ver, se siente en esta conversación tan interesante contigo de que estamos amarrados, que estamos trabados estructuralmente con un sistema político, digamos, que no funciona, con una democracia que la verdad es que está perforada por la corrupción y la verdad es que no nos está resultando funcionar. A ver, en esta situación así de trabada, esperando un cambio político que puede llegar, que no puede llegar, que puede demorar 2 años, 5 años, no lo sé, nadie lo sabe. Tú tienes tres balas. ¿Dónde las pondrías, Jorge, si fueras, a ver, como te lo planteó Pedro, si tuvieras la oportunidad de volver al sector público en una posición importante, esas 3 balitas, ¿dónde las pondrías? A ver, yo me veo, digamos, si se trata de poner balitas, me veo poniendo balas de la sociedad civil en este momento, no desde del Ejecutivo, ¿no? Porque para ser ministro tienes que estar, digamos, yo no acepto, bueno, me han ofrecido tantas veces ser ministro y nunca he llegado a ser ministro porque las condiciones que he puesto siempre han sido inaceptables, ¿no? Y también cómo estás rodeado. Entonces, se necesita estar seguro de que estás en un equipo que va a poder ser capaz como equipo de cambiar las cosas, ¿no? Si yo no tengo esa convicción, entonces hay que hacer un trabajo de la sociedad civil. Y entonces, ¿qué balitas podemos imaginar? Una balita que hace un buen rato me está dando vueltas en la cabeza es que si no tenemos Congreso verdadero, si el Congreso es una falacia porque es gentes que llegan ahí porque los partidos políticos están corruptos, son clubes electorales y no son partidos políticos, por lo tanto los que llegan al poder del Congreso son los peores, no necesariamente los mejores. Entonces, esta balita consiste en crear un Congreso paralelo al Congreso formal. Sería, yo le llamo Congreso cívico, ¿no? Interesante. Este Congreso estaría conformado por los mejores peruanos, por los más talentosos. Entonces, tú me dirás, bueno, pero ¿quién va a elegirlos? ¿No? Entonces yo te diría, no, nadie lo va a elegir.
nadie lo va a elegir porque van a ser todos los peruanos talentosos y de buena voluntad y honestos. Ahora, ¿cómo se teje esto? Se tejería, digamos, a través de un Congreso que no está compuesto por las mismas personas, sino que se hace un plan de cuáles son las leyes que necesita el país. Entonces, en función a los temas, ¿no? Por ejemplo, informalidad, ¿no? Generación de empleo, cambio climático, tala ilegal, etcétera, tema por tema, ¿cuáles son los peruanos que más saben? De estos peruanos que más saben, ¿qué posiciones encontradas hay? Bueno, a ver, queremos conocer las posiciones encontradas, que se debatan públicamente. Entonces, este Congreso funcionaría a través de una cadena de... ¿El Acuerdo Nacional no sirve para eso? No sirve el Acuerdo Nacional porque son los mismos de siempre y con organismos que no van digamos, habría que conformar, digamos, un núcleo de organizaciones civiles que se comprometan a crear este Congreso Cívico y a convocar siempre a los mejores peruanos en cada uno de los temas que el país necesita, y que comience a funcionar este Congreso a través de una cadena de medios de comunicación, y que cada vez que se realice una sesión de este Congreso sea a nivel de cadena nacional y puedan participar inclusive muchos peruanos a través de las redes sociales, ¿no? De tal manera que se pueda recibir opiniones. Y entonces todo esto requiere una organización y un presupuesto, por supuesto, ¿no? Pero estoy seguro que el presupuesto de este Congreso puede ser del orden del 10% de lo que nos cuesta el Congreso formal, que es un Congreso compuesto por... Cada congresista tiene un cuerpo de asesores, no sé si son 6, 7 asesores, y son todos un adefesio asesores, o sea, gente del peor nivel, ¿no? Y aquí no, acá tendríamos un equipo, un think tank, ¿no? Dando respaldo a todos los temas, y ese think tank sería un think tank además abierto, ¿no? Que puede convocar a otros, inclusive podríamos convocar a peruanos que están en el extranjero, expertos, ¿no? Que están en universidades, en centros de investigación. Pero eso que planteas, Jorge, suena interesante como propuesta, pero tendría que estar amarrada a un trabajo político. ¿Estás tú lanzando una propuesta política? ¿Estás dispuesto a convocar a la mejor gente, a la que más escrúpulos y capacidad técnica tiene en el Perú, que existen, pero que no están participando en la gestión pública? ¿Esa es la idea? ¿Eso crees que funciona en el corto plazo? ¿O estamos viendo el deterioro institucional del Perú con cierta complacencia? A ver, pienso que... o indolencia, mejor. Cuando la mayoría de peruanos, o todos los peruanos, vean que existe la posibilidad de un debate alturado, técnico, confrontación de ideas, pero de manera constructiva, y los temas que más le importan al país, con soluciones y con proyectos de ley que se elaboren en este Congreso Cívico, entonces, y comienzan a decir, oye, mira cómo funciona esto, y mira cómo funciona el Congreso oficial. Entonces, y la gente va a decir, oye, pero acá hay una distancia enorme, ¿no? Pero estás convocando a los 30 grupos que quieren tener marca política y que hoy han obtenido firmas o están obteniendo firmas para tener un nuevo registro, o estás llamando a las iglesias, que quizás son la única forma de tejido social donde en el Perú hay confianza y capacidad de pronunciamiento como comunidad colectiva? ¿Por qué camino vamos a concretar un planteamiento que suena interesante, pero qué tan fácil de plasmar es? Yo creo que claro, se necesita un financiamiento, que yo creo que tranquilamente se podría conseguir aportes de... ¿Sientes a la empresa privada comprometida también para participar en este esfuerzo? Me parece que cada vez hay más empresas que comienzan a darse cuenta de la importancia de un país que comience a hacer las cosas bien, ¿no? Y con ética, ¿no? Ahora, no son muchas, pero sí... poco a poco creo yo se está logrando eso, y también se podría conseguir aportes internacionales de fuentes que son sanas, ¿no? Y que podrían ver con buenos ojos que el Perú tenga... Ahora, el deterioro no solo Perú, vimos que comenzó en México,
en Ecuador ahora con hechos recientes, y Perú está con signos también preocupantes. Lo que llamaba el profesor Durán el afán de tomar dominio del país del Perú ilegal. Y es impresionante lo fuerte que es este pulpo, ¿no? Claro, claro. Por eso es que el término democracia líquida está muy en boga también, que es una democracia muy participativa, que aprovecha las tecnologías justamente para poder generar una mayor participación democrática y eventualmente más adelante, en una etapa posterior, ¿por qué no pensar en un partido político que esté sustentado en una democracia basada en una democracia Pero líquida? ¿no crees que es grave que el 8% de peruanos, mire qué poco porcentaje, simpatice con la democracia, y un 44%, según este estudio, se sienta motivada a extrañar la dictadura? Yo cuando leo esa encuesta y la comparo con el drama de este reciente homenaje a los 50 años del golpe de Pinochet en Chile, el drama del retroceso de una sociedad entera que había marcado un hito en América Latina con una historia de democracia y de respeto a los derechos de la persona, estamos frente a una encrucijada que nos obliga a ser parte de la solución o parte del problema. No hay opción intermedia. Pero tú como economista, tú como profesional, ¿estás dispuesto a ponerte en primera línea? Sí, o sea, yo estoy dispuesto, siempre he estado dispuesto digamos, a dar mi aporte al país. Tengo una vocación de servicio público, indudablemente, pero aunque la política, la verdad que tengo una relación ambivalente con la política, porque es muy sucia, y yo soy una persona sensible que me afecta, no como a otros que le rebala cuando los insultan o cuando los calumnian. A mí sí me afecta, ¿no? Entonces, esa es la razón también por la cual, digamos, no tengo una participación mayor en política, pero sí tengo un compromiso muy grande, ¿no? Amo a mi país profundamente y estoy dispuesto a dar todo lo que esté a mi alcance. ¿Y el debate, ¿no?, de una nueva constitución es casi frívolo o es real? Bueno, yo no niego la posibilidad de que se debata un tema así, pero no puede ser, digamos, como una especie de pistola que te ponen en la cabeza y manipular a la población para que se finja tener un diálogo para una nueva constitución, cuando en realidad eso no estamos preparados para eso, ¿no? Yo prefiero ir por el camino del Congreso Cívico, justamente porque... La nueva constitución no te garantiza ni saciar el hambre, ni la mejora en la educación, ni la transformación de la economía. Al contrario, te paraliza la economía. Pero tú mencionaste algo que es bien preocupante, y es que los jóvenes peruanos están pensando en que mejor es una dictadura, mejor es autoritarismo, y eso es ¿por qué? Porque no solamente los políticos, sino toda la sociedad civil ha ido poco a poco, digamos, siendo contaminada. Los medios de comunicación han, digamos, abandonado su visión altruista, ¿no? No digo todos, pero sí la gran mayoría, y de alguna forma están, digamos, en el juego, juego medio engañoso entre los caviares y la derecha, ¿no? Que en realidad es un juego inventado. O sea, caviares, yo no sé ya qué son caviares, es un término que puede existir. Parece, digamos, que fuera todo lo que no es derecha. Claro, todo lo que es pensar, reflexionar y ver las cosas de una manera analítica es caviar. Yo creo que eso es y tampoco toda la derecha es bruta y achorada. Tampoco, ¿no? Tampoco hay gente de derecha que es brillante, ¿no? Entonces, pero mucho adjetivo y poco sustantivo. Así es, poco sustantivo. Hemos caído, digamos, políticamente, el diálogo político es de lo más pobre que podemos imaginar, ¿no? Acá no se discuten temas importantes. Estamos viendo a Argentina cómo está cayendo en también dogmatismo de ultraderecha, y en Perú, digamos, no hay una mirada crítica a todos estos fenómenos que se viven, ¿no? Las criptomonedas en El Salvador, la dolarización que se promete en Argentina, en Venezuela ya cayeron en otra dolarización,
Y estos temas no se discuten de una manera alturada y didáctica. La población, lamentablemente, por eso es que se cree más en un autoritarismo, porque los medios tampoco han ayudado a generar una cultura democrática, ¿no? Pero no hay que abandonar el valor de la democracia. No existe un sistema político mejor que la democracia. Es un sistema malo, ¿no? La democracia, pero, el menos malo. Es el menos malo de todos, ¿no? Adelante, Jorge. Tú, Jorge, a ver, aquí lo que estamos viendo también un poquito es que la política o la mala política condiciona el desarrollo económico, pero también estamos viendo que, esa es la razón de mi pregunta, estamos viendo que de repente la economía dirigida y pensada de una manera un poquito diferente podría influir en ciertos cambios políticos, en ciertas mejoras institucionales. Jorge, ¿tú cambiarías el modelo económico del Perú y en qué sentido lo harías? Yo creo en una economía social de mercado verdadera, ¿no? Un capitalismo humanizado. Claro, podemos llamarlo así, capitalismo es con rostro humano, que haya verdadera libre competencia, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay políticas y leyes antimonopolio, así explícitamente antimonopolio, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no está permitido que un grupo económico que maneja empresas de seguros, de salud, al mismo tiempo maneje los insumos mayoristas de las farmacias, las cadenas de farmacias, ¿no? O sea, toda la cadena de valor, y que permite eso un poder absoluto, ¿no? Para determinar precios, para determinar qué se vende, qué no se vende, ¿no? Entonces, en Perú estamos en la edad de la carreta, ¿no? En cuanto a lo que es economía de libre mercado. Acá se ha entendido el libre mercado, que es la ley de la selva, ¿no? Donde cada quien hace lo que le da la gana y hay pactos bajo la mesa por todas partes, de acuerdos de precios, que se ponen de acuerdo y fijan precios por encima de lo que es de competencia. Y el INDECOPI, que es una institución que la verdad que en medio de todos los organismos públicos se salva relativamente, ¿no? Sin embargo, es una institución que está venida menos, no tiene presupuesto suficiente, y los gobiernos no han querido darle tampoco el nivel, digamos, de autonomía suficiente como para que pueda hacer su labor, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas reformas que se deben hacer para que la población sienta también que digamos, los que tienen poder económico no pueden abusar de él, ¿no? Y no pueden hacer lo que le da la gana. Por decirte, en términos ambientales, deforestar, exporto madera, legalizando mis papeles, pero en realidad es madera ilegal, extraída de manera ilegal. Entonces hay cosas que a vista y paciencia de todos, ¿no? O sea, se hace y no hay autoridad, ¿no? No hay quien fiscalice, no hay quien ponga las cosas en orden. Y yo creo que esas cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces, porque querrámoslo o no, digamos, en la práctica nos hemos acostumbrado ya a que sean los que tienen mayor poder, ¿no? Y confabulados con mafias, los que están, digamos, tomando decisiones importantes en el país, ¿no? Y entonces a eso hay que ponerle un freno, pero al mismo tiempo hay que reforzar la idea de la libertad económica, ¿no? Pero una libertad que sea igualitaria para todos, que todos tengan la misma libertad. Pero Jorge, y para esto se necesita igualdad de oportunidades, ¿no? Claro, pero el Estado siempre es subsidiario. ¿No podemos tener un Estado más estratégico? Pregunto. Yo creo que ahí sí el concepto de subsidiariedad también es un tema que sí yo revisaría en la Constitución,
Pero eso corre el riesgo que sea repetir aventuras que han fracasado en el pasado. Sí, claro que sí. Hay un riesgo, pero creo que en todo caso tendría que haber una ley de subsidiariedad del Estado, ¿no? Es decir, no puede ser que, por ejemplo, en pleno gobierno de Pinochet se haya creado todo un sistema de fomento de la promoción de la industrialización y de la exportación con valor agregado en Chile, ¿no? En pleno gobierno de Pinochet, ¿no? Mientras que en Perú nos comimos totalmente el tema de la subsidiariedad, el Estado no puede meterse en ninguna actividad económica. Necesitamos una institución como Corfo. Claro, como Corfo. Entonces, ¿qué hicieron en Corfo? O sea, el Estado muchas veces entraba a invertir como capital semilla en un negocio nuevo, que había nuevas tecnologías y que el privado muy difícilmente iba a entrar, porque como hay mucho riesgo involucrado en el uso de nuevas tecnologías, entonces el Estado sí puede hacer esa inversión, y una vez que demuestra que el negocio camina bien y que genera buenos empleos, que genera además externalidades positivas en capacitación, en lo que es formación de jóvenes, entonces se transfiere a manos privadas. Y así se han hecho muchos proyectos exitosos en Chile, han pasado de manos públicas a manos privadas, y esto en pleno gobierno de Pinochet. Entonces acá nos quedamos atrasados por no romper con ese proyecto. Entonces yo creo que la subsidiariedad, por ejemplo, hay que verla en el sentido de que el Estado no puede competir con el privado, no puede entrar a invertir ahí donde un privado puede hacerlo, pero el Estado sí debería poder, por ejemplo, tener una coparticipación en empresas, por ejemplo, en el litio. Yo creo que el Perú, yo prefiero, y yo creo que un privado que invierte en litio también preferiría tener de socio al Estado. Es decir, que tenga, por ejemplo, 30% del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque vería que de esa manera el conflicto social va a ser mucho menor, que el Estado rápidamente va a poder ayudar para solucionar cualquier piedra en el zapato que surja. Entonces, por ejemplo, en hidrocarburos, en el mundo entero, inclusive tú te vas a Estados Unidos, a Europa, muchas empresas hay participación estatal fuerte, ¿no? Bueno, acá también, pero es un desastre. Pero es un desastre, claro, pues porque está sola. Pero si estuviera Petroperú... Pero no solo está sola, sino no se respeta el manejo técnico probo, y eso hace que nos disparemos a los pies. Colombia está manejando el plan de masificación del gas en el Perú con una empresa municipal. Los dueños son una empresa municipal estatal de Medellín y de Bogotá. El gran error del Perú, que se ha politizado a Petroperú y se ha puesto a directorios que son políticos, puestos a dedo por los gobiernos, y eso es un grave error. Ahí han debido poner directorios seleccionados por concurso público o puestos por algún sistema que garantice que son las personas que más conocen. ¿Y la Contraloría ayuda a ese modelo de país, o se centra en el control de procedimientos y no en evaluar resultados, que debería ser la prioridad como es en el sistema anglosajón, donde el auditor suda la camiseta y empuja al equipo a hacer goles, y no más bien el mensaje que acá a veces se ve de que el que hace más se expone más y mejor no hacer nada porque así pasó piola? No existe esa integración del auditor con los objetivos de cada institución. Vale la pena una reforma de ese tipo en Contraloría, porque también tiene que ayudar a que haya metas y se haga goles, no solo controlar el procedimiento legal. Lo que pasa es que, claro, como parte de una reforma del Estado integral, ¿no? O sea, se necesita una reforma del Estado integral que implique meritocracia, que implique un sistema de recursos humanos único, no como ahora que hay distintos. O sea, el Estado es el primero que elude los beneficios sociales a los trabajadores, pero tenemos también una sobrepoblación de burocracia, ¿no? Entonces también el Estado tiene que achicarse en cuanto, no a sus funciones, que de repente tienen que fortalecerse. Es como, digamos, el Estado tiene que ser un atleta musculoso, que fortalece ahí donde se necesita, pero que no tenga grasa, ¿no? O sea, que no sea elefantiásico. Y digamos, como parte de todo este proceso se necesita responsabilización, se necesita descentralización verdadera con gobiernos macro-regionales, ¿no? No podemos tener buen gobierno, descentralización, porque no hay capacidad técnica para tener 25 gobiernos regionales que puedan tener ministros de minería,
¿no? Que sepan de educación, de salud, en todos los departamentos del país. Eso es... El 80% del presupuesto que le otorga el canon gasífero al Cusco se ha perdido, según un informe de la propia Contraloría. Es decir, solo 20% ha cumplido su cometido. Ese es un problema de falta de capacidad técnica, de falta de probidad. Esta descentralización manejada con criterio político ha reproducido cacicazgos y centralismos a nivel de la propia región, pero no ha ayudado al desarrollo humano de las regiones. Así es. Creo que ahí los recursos del canon y otros recursos deberían conjugarse en fondos de fideicomiso que sean gestionados de manera técnica por una comisión de inversiones técnica con una organización muy altamente técnica, pero pequeña, digamos, al mismo tiempo, y estos recursos coinvertidos con el sector privado podrían dar lugar a desarrollo forestal, agrícola. Entonces, de tal manera que la minera esté invirtiendo en su zona de influencia, no solamente en minería, sino que invierta también en agricultura, en desarrollo forestal, en turismo, por ejemplo, en circuitos turísticos, y de esa manera haya un desarrollo sostenible en todo el ámbito de influencia de la mina o del centro de gas, ¿no? Y así no tener los conflictos sociales que hoy tenemos, ¿no? Que son básicamente porque digamos, hay mucha corrupción, o sea, los recursos caen en manos de los políticos en cada gobierno regional o cada gobierno local, se tienen los recursos en un montón de proyectitos chiquititos que no tienen mayor impacto y además gran parte de esos recursos van al bolsillo nomás porque son pura corrupción. Y no hay proyectos grandes de escala, porque no hay gobiernos macroregionales, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay esos proyectos importantes que el Perú necesita para poder desarrollar. Jorge, muchas gracias. Ha llegado el final de nuestro programa. Nos están avisando que no tenemos ya tarjeta amarilla, sino tarjeta roja. Así que muy bien. Muchas gracias y ya habrá una oportunidad. Jorge. Con mucho gusto. Jorge, muchas gracias por estar en Integrando Perú. Suscribo gran parte de las ideas y propuestas que has hecho y bueno, nos estaremos viendo en la brega por tener un país mejor, con mejores estándares y con una población mejor atendida. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Tocayo. Gracias, amigos. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.